Bienvenida a este nuevo capítulo de Registros Akáshicos. Hoy vamos a hablar de la muerte. Y con mis registros akáshicos abiertos, lo primero que veo es la imagen de un avión, que un poco nos empieza a mostrar que la muerte es un viaje, es parte del viaje, es un destino más, que siempre supimos que estaría ahí, pero que decidimos olvidar como sociedad para entregarnos a la vida. Nuestra evolución tiene que ver con ir integrando que la muerte es parte de la vida y que es parte de la evolución de nuestra alma. Morimos y volvemos a nacer una y otra vez hasta haber aprendido todo aquello que teníamos que aprender, hasta haber llegado a nuestra meta general que tiene que ver con el amor incondicional. Uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos es el miedo a la muerte. Y lo que los registros nos transmiten es que la muerte se siente liviana, que en verdad no hay de qué temer, que es la vida la que está llena de desafíos, de violencia por momentos, de sufrimiento. Empiezo a ver muchísima luz. Y los registros akáshicos lo que transmiten es que necesitamos tener esta información con nosotras. Necesitamos despertar esta sabiduría de saber que la muerte es parte de la vida y de que es un momento muy luminoso. Los que realmente duelen la muerte son las personas que se quedan, ¿no? Y sienten ese desapego. Pero la persona y el alma que muere no siente ese dolor. Asciende a un lugar lleno de luz, de amor. Puede ver las cosas con claridad. Muchas de esas almas pueden quedarse en ese espacio de luz para ser guías de alguna familia, de alguna persona. Son seres de luz ascendidos. Y otras almas simplemente continúan su viaje, vuelven a nacer en otra experiencia, con otro contexto social, tal vez con otra familia, pero va a volver a nacer en un espacio perfecto para que se despierten sus dones, para que se despierten sus aprendizajes y seguir evolucionando hacia el amor. Sin olvidar que todas las almas estamos conectadas. Todas somos parte de la misma fuente. Siempre me gusta imaginarlo como una gran pelota de luz que se divide en diferentes lucecitas para venir a la vida. Y esas lucecitas al llegar a la Tierra olvidan que son parte de un todo, pero se reconocen en el otro cuando se encuentran. Entonces, las distancias realmente no existen. Por ahí te habrá pasado de distanciarte de alguna amistad o de alguna persona muy importante para vos, pero de vez en cuando sentirla, o una vez que ha pasado un tiempo sentirla adentro, ¿no? Como los aprendizajes que te dejó, el amor que sentiste en algún momento. Y muchas veces lo que nos genera sufrimiento es esa sensación de separación, de sentir que justamente nos separamos de la otra persona para siempre. La separación es dolorosa,
Y realmente tenemos que saber que todas las personas estamos conectadas y seguimos conectadas. Cuando ascendemos a ese espacio de luz, volvemos a sentir esa conexión, sin importar las distancias, el tiempo o las formas, seguimos conectadas a ese amor y a ese vínculo. Muchas veces también lo que sucede cuando, por ejemplo, un familiar fallece o alguien cercano fallece y no terminó de ascender, es que lo sentimos muy presente. Por ahí sentimos que lo vemos, sentimos sus palabras, lo recordamos constantemente o incluso habitamos un dolor que no solamente es nuestro. Un dolor que es como tener una herida abierta y que cada vez que ese ser lo sentimos cerca sin darnos cuenta, esa herida es como tocada, ¿no? Entonces está en carne viva, digamos. La evolución de ese ser, que ese ser pueda ascender, es tan importante para esa alma como también para las almas que se quedaron acá en la tierra. Porque una vez que esa alma asciende, también llega la paz a los familiares, a los cercanos. Y hay formas de ayudar a ascender a esas almas que tienen que ver con lo que estamos sintiendo y pensando con respecto a eso. Vieron que hay culturas que celebran la muerte, que dedican horas a recordar los aprendizajes que dejó, a sonreír, a bailar, como un acto de honrar a esa persona, ¿no? A esa alma. Y también eso le ayuda a que pueda continuar su viaje sin apegos. Entonces, una de las maneras de acompañar a un ser a que ascienda es justamente por dentro tal vez repetir: gracias, te suelto, te acompaño a ascender, que continúes tu viaje, te amo y siempre te voy a amar. Frases y palabras que nos resuenen en el momento desde el amor y cuando estemos listas para darle el paso a esa persona que termine de ascender. Y ese ascender es hacia un lugar de luz, de paz, de amor incondicional. Muchas veces en las lecturas de registros me preguntan cómo está ese familiar o esa persona que falleció. Y por no decir siempre, el 99% de las veces les transmiten esto, que están en un lugar de amor incondicional, que están bien, súper bien. Y eso genera una tranquilidad en la persona. Porque muchas veces al desconocer qué es lo que pasa cuando morimos, se generan todas estas ansiedades y angustia. Y recién cuando estamos listas, podemos llegar a sentir a esas personas que se fueron como guías o al menos como seres de luz que nos acompañan. Podemos empezar a hablarles, a tenerlos presente con una imagen, a honrarlas, pero sí comprender que no se van del todo, que están ahí. Y muchas veces están ahí desde un lugar mucho más cercano, comparándolo como estaban acá en la tierra, ¿no? Por ahí era un vínculo con una abuela que por ahí no era muy cariñosa en esta vida, no le salía a ser así, pero desde ese lugar en el que ahora se encuentra, claro, es amor incondicional. Entonces te acompaña desde un lugar súper cercano y súper amoroso. Por eso digo que muchas veces ese vínculo simplemente se transforma. Y si permitimos la transformación, lo vamos a sentir súper cercano. En mis primeras lecturas me pasó que una persona
vino a la sesión y me hizo 5 preguntas. Y todas las preguntas tenían que ver con personas que habían fallecido. Ella quería saber dónde estaban, cómo se encontraban, si había información sobre esas personas. Y fue una lectura muy hermosa para mí como practicante, ¿no? Como una persona que recién empezaba con la herramienta y la estaba conociendo. Y fue tanta información diferente que a mí me nutrió muchísimo y que a esa persona le dio muchas respuestas. Fuimos preguntando persona por persona y nos dimos cuenta de que no todas esas personitas estaban en el mismo lugar. Algunas de ellas estaban siendo seres de luz en este espacio de luz, seres ascendidos, que se quedaban en ese espacio para acompañar y guiar a las personas que les habían quedado acá. Es ahí cuando esos seres se vuelven nuestros guías. Pero también había casos de familiares de esta persona que tal vez no eran tan cercanos a ella, que lo que nos mostraba es que estaba viviendo una vida nueva. Ya la información era más terrenal y se veía como una historia de esa nueva vida de la persona. Tal vez con otro género, con otra familia. Y se la veía totalmente inmerso, en este caso era un hombre, en esa nueva vida. Entonces, respondiendo a su pregunta de si estaban bien, todos lo estaban, ¿no? Tanto aquellos que estaban siendo guías, como aquellos que estaban encarnando una nueva experiencia. Obviamente, si una persona encarna una nueva experiencia, no va a tener recuerdos de su vida pasada, como nos pasa a nosotros. Por ahí no tenemos recuerdos a menos que abramos nuestros registros o nos conectemos con ese inconsciente y de repente accedamos a esa información. Pero naturalmente, digamos, no tenemos esos recuerdos tan vívidos. Pero sí las almas siguen conectadas, siempre. Hay que comprender y hay que dejar ir a las personas a su nueva vida también, ¿no? En caso de que lo necesiten. Y de este dolor que genera la muerte hay mucho que aprender. Como decía, los que más aprendemos somos los que nos quedamos. Entonces, aprender a gestionar, a transformar este dolor es todo un aprendizaje. Y si pensamos en la muerte en la propia vida, ¿alguna vez sentiste que moriste en tu vida? ¿Que una parte de vos murió? ¿O que viviste un proceso de morir y renacer? ¿Te pasó? Porque eso también sucede. Incluso a veces pasa en una misma vida que sentimos que vivimos muchas vidas, ¿no? Como que cambiamos tanto que se sintió como un morir y volver a renacer. Lo que siento transmitir desde los registros akáshicos es darle paso a esa muerte en vida cuando es necesario. Es dejarnos caer. Porque muchas veces cuando nos dejamos caer, también se caen nuestras creencias, se cae como esa torre que estaba construida con sus emperadores y emperatrices, y nos da paso a una nueva forma de vivir que tiene mucho que ver con nuestra evolución. Para evolucionar necesitamos que algo se caiga, ¿no? Y volver a construir desde donde realmente resuena nuestra esencia a medida que vamos cambiando a lo largo de la vida. Pero muchas veces ese cambio o esa muerte nos da terror. O incluso retomando el tema del capítulo anterior, ¿no? De la rutina. Es como difícil morir en la semana, si nos ponemos a pensar, ¿no? Como hoy no me puedo dar ese lujo porque tal vez mañana tengo que ir a trabajar todo el día o tengo que hacer mis cosas y tengo que estar funcionando.
Sin embargo, el cambio está en nosotras, en nosotros. Y si empezamos a darle lugar a esos ciclos, a esa necesidad que llama dentro nuestro, a ese necesitar estar en la cama, necesitar llorar, necesitar rompernos, caernos, porque sabemos desde nuestra sabiduría que luego nos volvemos a parar mucho más livianas. Si no, todo eso que no muere, muere adentro nuestro. Por ahí generando una enfermedad, por ahí no dejándonos avanzar, siendo un dolor crónico, ¿no? Como una angustia crónica. Entonces, si queremos encarar la vida con conciencia y desde un lugar sanador, fluyendo con la naturaleza de la vida, también desde nuestras posibilidades es importante empezar a darle espacio a estas pequeñas muertes, a estos cambios. Porque en una misma vida se puede crecer muchísimo, se puede cambiar muchísimo. Las rigideces, el odio, la violencia, la comunicación violenta, los vínculos, cómo nos llevamos con el trabajo, cómo nos llevamos con lo que hacemos, cómo nos llevamos con nosotras mismas. Todo eso puede cambiar y a eso vinimos, a cambiar, a aprender. Por eso nacemos en una vida con diferentes escenarios para que justamente seamos las protagonistas de esa obra y vayamos caminando hacia el desenlace, ¿no? A mí las películas que más me gustan o las series son las que hay una persona que se transforma, que de repente era de una manera y a lo largo de la serie o de la película va cambiando en pos de su propia plenitud, ¿no? Va encontrando el amor adentro suyo y eso genera un cambio en su vida y por ahí necesitamos cambiar de trabajo, necesitamos cambiar el contexto, pero en un principio necesitamos cambiar nosotras. Entonces, la muerte es cambio. Y cuanto más nos amiguemos con eso, cuanto más lugar le demos, mejor vamos a vivir, yo creo, ¿no? Como ese miedo a la muerte que muchas veces nos paraliza, nos genera ansiedad, ataques de pánico. Si logramos transformar ese vínculo y comprender qué es lo que sucede realmente en esa muerte, hay algo que va a cambiar. Yo cuando era chica me preguntaba muchísimo por la muerte, ¿no? Como también soy muy racional, ¿no? Más allá de mi lado súper espiritual, como muy racional con mis pensamientos y pensaba que realmente, bueno, alguien moría y desaparecía, ¿no? Y era muy raro pensarlo de esa manera. Y generaba ciertas angustias pensarlo desde ahí, ¿no? Porque es como, wow, qué duro. Cuánta separación. Y cuando descubrí con los registros que no era así, que hay mucho más, cuando empecé a vivir en mi propia vida ese cielo, ya no le tenía miedo. Cuando a través de la meditación empecé a percibir ese cielo, empecé a verlo, y a través de los registros, del Reiki, de millones de herramientas que hoy están al alcance de nuestras manos y que nos llevan a esa introspección, podemos encontrar ese cielo dentro nuestro y comprender y poder ver de qué se trata. Deja de ser una fantasía, una esperanza, una ilusión, para realmente verlo, sentirlo. Por eso ya no le tengo miedo, ¿no? Porque mi miedo era esa separación.
Y esto no quiere decir que la muerte de alguien cercano no duela, todo lo contrario, sino que una vez pasado un tiempo, según cada proceso, según cada persona, podemos lograr transformar esa separación en unión, en un vínculo que se transforma. Gracias por escuchar hasta acá. Un placer haber compartido con vos este capítulo.